¡Cacadao! ¡Cacadao! ¡Dios santo! Casi te disparo en la puta cara. Ya estamos en paz. Puto gilipollas. Deberíamos llamar a Enzo. Vale. Marca esto. Sí. Has perdido Barclay Mills. Del todo. ¿Quién coño eres? Adivínalo. Tienes mucho valor para llamarme. ¿Sabes quién coño soy? Sé exactamente quién eres, Enzo. Eres un lugarteniente de la mafia que ha perdido su distrito. Marcano te va a enterrar justo al lado de Michael Greco. Maldito cobarde. Si quieres matarme, sé un hombre y hazlo tú mismo. No quiero matarte, Enzo. Quiero un trato. ¿Un trato? Dios santo, chaval. Necesitas que te vea un loquero. Tú me dices quién está detrás de la construcción del casino de Marcano. Y yo haré lo que pueda para que ese capullo espagueti no te mate. ¿Y por qué voy a creer que puedes protegerme de Marcano? Mira lo que te he hecho. Ven a verme a la cantera. Es una trampa. Que la próxima no te pille durmiendo. Bésame el culo. ¿Cómo? Pues un poco esas mierda. Casi que es mejor cambiarlo, creo. Vamos a guardar aquí. Bueno, pido prestado, no robar. Casi me da algo al ver el precio de la cerveza. ¿Hay escasez de lúpulo o qué pasa? Este es como el que va hoy, coge este de aquí abajo. Parece que es más lento. Un canuto antes de irme a la cama y duermo a pierna suelta. Oh. Voy a pillar este de aquí. No me atropellen. Ok. Tú sabes. Competición. Hello, dear listener. This is Remy Duval, urging y'all to tune in for a show you won't want to miss. I will tackle a topic that is ripping this country apart. The great cities of this nation are in flames, from Baltimore to Oakland, from Kansas City to New Bordeaux. This hate, this violence, this cancer threatens to tear down everything we hold dear. I am talking about black supremacy. Don't miss Native Son. Native Son! Los huevos. Entonces. Oh. Que no llego. No voy a dejar pasar, si no lo estoy viendo en una redada aquí. De repente. Hola.
¡Suelta el arma! Si te quisiera muerto, Enzo, no habría entrado por la puerta delantera. Me da igual, no pienso correr riesgos. Espera. Yo te conozco. Eres Lincoln Clay, ¿verdad? Vivías con Sammy Robinson. Te fuiste a Vietnam. Esa es. Joder, hijo, si lo hubiera sabido nos habríamos ahorrado muchos problemas. Sígueme. Oh, es bueno esto, es majo. Probablemente no lo sepas, pero Sam y yo éramos amigos. Era un buen hombre. No se merecía aquello. Joder, ninguno de vosotros. Ese es majo. Y esa mierda del casino. Es un insulto tremendo de Sara a todos los que han trabajado para él. Quiere volverse legal y jodernos a todos los demás por el camino. Ya va siendo hora de que nosotros lo jodamos a él. Ahí, ahí. ¿Conoces a Remy Duval? Claro, es el tipo importante de la radio. Sin él no hay casino. Es el dueño del terreno, dije la constructora y eso. Así que son todo tapaderas. Sí, es falso. Creó todo un rastro de documentos para protegerse por si todo se desmoronaba. Marcano no es propietario de ningún terreno. No, todo pertenece a Duval. No es tonto. Mientras esté a su nombre, Sal no puede tocarlo. ¿Cómo lo encuentro? Vive en Frisco Fields. Pero por lo que me cuentan, Olivia Marcano lo vigila de cerca y le obliga a ser discreto. Lo último que necesita Sal es que su único socio honrado se meta en problemas. Debemos irnos. Parece que es un poco tarde para eso. Bueno, Un trato es un trato. Vamos. no le pasa nada al videojuego. Bueno, vamos a estar ¿Amigos apoyando. tuyos? My mama told me, son, be a good boy, don't ever play with guns. Like men in Reno, just to watch them die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Tampoco, ¿no? Son ingeniosos. Explican a Sal. Vamos, capullo. Venid a cogerme. Cogerme. Arriba, arriba, arriba. Estamos igual. Ven acá, tío. Ven acá, tío. Para acá. Estoy atrapado. Así no me... Un par de sitios que tengo identificados en la cartera. No dejarme todo esto, Sal. Vamos, señor. Bloqueado, señor. Well, if they me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move Ahí it está all el a primer little bloque. farther down Prepáralo the y pasaremos line. al resto. Far from Folsom Estabas bromeando Prison, sobre esos that's where I explosivos. want Así to es la vida en la cartera. En nuestros tiempos intentábamos poner la polla en And el I'd suelo y let that ponerla en una lonesome roca. whistle Pero solo conseguíamos pull my machacarnos los blues huevos. away. Señor, por favor. ¿Qué tienes? Vale, entra por aquí, ¿no? Señor, si no me dices cómo es, yo... Sí. Toma.
Si tuviera un ejército de gente como tú, esta ciudad sería mía. Suponiendo que te dejara. En mis tiempos habría estado ahí fuera luchando junto a ti. O habría sido contra mí. Nos traicionaría. Eso no habría sido conveniente. Hijo, Oye, sea lo que sea, no me No, pero... ¡Nunca fallo! ¡Está haciendo ¡Cúbreme mientras recargo! ¡Está eliminando a todo el equipo! Voy. ¡Hay que protegerse! ¡Cabrón lo ha matado! ¡Eliminando a todo el equipo! Esa mierda de arrozales te parecen bonitos. Compra un billete de ida. A mí no me precio. ¡Golpe directo! ¡Vamos, inténtalo! Rojísimo. Ahora que vuelo. Nos vamos, ¿no? Mejor. Yo creo que... Uf, aquí no hay. Vamos mejor por aquí. ¿Qué le parece, señor? Sí, pues a ver. Coche, tío. Ahí ya está. ¡Quitarle la vida a un hombre! ¡No hay nada más personal, chupapollas! ¡Nos está matando a todos! Eso es cuánta gente hay, tío. Su munición casi. ¡Tiene gracia! ¡Es lo mismo que le dije a tu madre! Mierda. ¿Qué ha pasado aquí? Muévase. ¡Hombre! Mucha gente. No. ¡Vamos a cubierto! No cuidado con eso. Voy a hacer picadillo. Cabrón, me dio aquí. ¡Échame una mano aquí! ¡lo tengo controlado! Nuestro equipo. Aquí. ¡Nos está matando a todos! ¡Echaré de comer a los cerdos! Por aquí no. ¡Están matando! ¡Mira cómo se desangra! Ven atrás, ¿verdad? ¿Quién tiene balas? ¡Un cóctel molotov! ¡Salid de aquí! ¡Salid aquí! ¡Y yo, joder! ¡Esto acaba aquí! Es tu munición, tío. Estaría, ¿no? ¿Estás bien? Sí, ¿por qué no iba a estarlo?
Dijo que algunos de estos trabajaban para ti. Algunos no. Todos. Por eso debería valer. El coche está por aquí. Maldita sea. ¿Te gusta? No, me encanta. Su abuelo. Llévame allí y haré una aportación financiera a tu causa. La han bloqueado. Pero podemos reventar la puerta y salir. ¿Y el túnel del tren? ¿El túnel? ¡Ja! Tú decides. ¡Billete, por favor! ¡Justo a tiempo! Vuela, vuela, vuela. Está la vieja. ¡No podéis matarme! ¡Soy el rey de las cucarachas! Enzo, calma, hombre. Ni siquiera pueden oírte. ¡Que les den por el culo! Izquierdo. Estaba antes matándolo, si no me equivoco. Vale. ¡Tenemos al puto diablo haciendo de las suyas! Eso ha debido de doler. Tenemos que bajar, sí. Toma. Anda, vuelve. ¡Ah, joder! ¡Ole! Sí, eso. ¿De cuántos sesiones perdería por eso? Seguro que están bien. ¿Cuántas sesiones perdería por eso, tío? No te diré. Uy, más. Tiene más, tío. Sí, pero sí, tranquilo. Hay que dar la vuelta ya después de la vida. ¿A dónde te llevo? Esa chica, Henrietta, vive conmigo en el Hotel Carrusel, en el Hollow. Es más lista que el hambre. Dejé una bolsa de emergencia con ella. Tiene todo lo que necesito. No he encontrado nada. Bueno, por esa época, Sam y yo estábamos con un par de buenotas. Bebiendo, de fiesta, pasándonoslo en grande. Fue en el 42, ¿no? El 43. Imagino que tendría tu edad, más o menos. Y la chica que estaba con tu viejo empezó a ponerse cachonda. Pero tenía un problema. Sammy había caído redondo. Iba hasta el culo. A la chica le gustaba, así que le dio el beneficio de la duda. Siguió intentándolo. Consiguió despertarle. Pero cada vez que empezaba a ponerse a tono, Sammy se quedaba frito otra vez. No habría podido mantenerse despierto ni de coña. Al final ella se hartó y se largó, diciéndole de todo menos bonito. ¿Y sabes quién era esa mujer? ¿Perla? No, por Dios. Perla no vino a New Bordeaux hasta el 44. Te enseñaré quién era. Tengo su foto justo aquí. ¿Tomas el pelo? Because it's ¿Sabes free. cómo un lío con ella?
Estaba de camino, iba a Hollywood. Pero todo salió bien, ¿a que sí? Sammy acabó con Perla, el amor de su vida. Maldita sea. Te echo de menos esos días. Puto Sal. Aquí está bien. Qué cochazo tiene el viejo. Oye, siento lo que les pasó a Sammy y Ellis. De verdad. Gracias. Increíble. ¿Más chapa o no más chapa? Más chapa. Complete. Vamos a ver cómo tienes planeado joderme esta vez. Parece que hay un cabronazo acuerdo entre la gente de Marcano. Enzo Conti se retira. Nadie moverá nada en Barclay Mills sin pagarnos. Es sensato que quisieras anticiparte a nosotros y no dar pistas evidentes sobre tu inclinación. Pero te aseguro que para nuestros chicos en la calle es muy duro no saber qué es lo suyo en realidad. No me importa repartir de vez en cuando si hay que asegurar la operación. Pero seguir pidiendo a mis hombres que ayuden a meter pasta en el bolsillo de otros, eso pasa por entrar en zonas que no me importan. Los irlandeses merecen conservar esta parte de la ciudad. Nos va bien, Lincoln. No veo motivos para cambiar nada. Vale. ¿No nos quieres para controlar un distrito? Pues va a ser un puto lío llevar eso. Pero me pagas para arreglar los líos. Conocemos las dificultades de un modo que el resto no. Respeto los límites, Lincoln. De momento la has cagado, pero aún puedes... Si tienes... Si me das lo que te pido, marca... Dámelo. Decídete, Blanquito. Zanjemos esta situación. Ahora es la Cassandra que gana más conmigo. Los haitianos controlarán esta parte. Ya no aguanto esta mierda. Eres un cerdo mentiroso y tramposo por meterme en esto. Joder, te aprovechaste de mi compasión y nunca te lo perdonaré. Burke, venga, la mierda aún no tiene que salpicar tan lejos. La cantidad de mierda que está dispuesto a tragar un irlandés es limitada. Al final se harta y acaba encañonándote bien. Ya te he calado, Lincoln, y esta vez lo harás como es debido. Venga, irlandés, cálmate. Llevas mucho en esto, solo son negocios. Ya has dicho lo que piensas, Burke, ya está bien. No os tienen que gustar mis decisiones. Y la verdad, vuestros egos me importan una mierda. Así que podéis acatar lo que yo diga, o puedo acabar con vosotros. Ahora vamos a ganar dinero, joder. Coño. Ha sido justo, yo creo que ha sido justo. Baby. Sí, lo que pensaba. Donovan. Qué capullo. Pues tenías razón. Debo irme, gracias por esto. Buena cacería, Donovan. Donovan. La señora Lancaster me ayuda con un proyectillo. ¿Enzo te ha dado un nombre? Sí, Remy Duval. No solo está construyendo el casino, además es el propietario de los terrenos. ¿Remy Duval? ¿El idiota de la radio? Su familia lleva aquí 2 siglos. Cree que eso le hace el puto amo. Según esto, va a la Southern Union en su tiempo libre. La Southern Union es básicamente el Ku Klux Klan. Antes de marcharme, el padre James estaba con otra gente protestando porque en la ciudad no había polis negros. Los de la Southern Union llegaron y dieron una paliza a todo el que pillaron. El día después, apareció Dios odia a los negros pintado en su iglesia. Si el presidente Andrew Johnson hubiera ejecutado a esos putos traidores, ahora no tendríamos este problema. Enzo también mencionó a Olivia Marcano. Olivia es otra cosa. Dinero antiguo del sur. Estaba casada con Lucio, el hermano de Sal. Bueno, hasta que alguien lo degolló. Vaya. ¿Y ya manda en Frisco Fields? Desde que falleció Lucio. Expandió el negocio de la droga y abrió un laboratorio de PCP. Como allí viven muchos mafiosos, probablemente tenga un sitio para socializar.
Suele ser alguna trastienda. No sabía que había capos mujeres en la mafia. Lo que hace es controlar a Duval. Esos capullos engreídos solo hacen caso a otros capullos engreídos. ¿A por quién irás primero? Duval es el dueño del terreno de la obra. Matándolo se complicará todo. ¿Crees que asomará la cabeza si atacas los negocios de Olivia? Ya he conocido a capullos racistas como él. ¿Un negro como yo sembrando el terror por ahí? Su orgullo no le dejará. Será su perdición. Qué listo. Que eso es Bourbon del bueno. Suerte ahí fuera. Ah, me hace falta, amigo.